¿Por qué? Porque estamos al lado de la economía más grande del mundo. Yo me sabía estas cosas cuando estaba en Bancomex. Tú si hoy en día, de cuenta, produces un vestido en China, pues tarda 2 meses en llegar a Nueva York. Aquí si produces un vestido en México, en 2 semanas o en una, está en un aparador en Nueva York. O sea, la ventaja comparativa de nuestra cercanía, de estar en el mismo uso horario, de tener hasta cierto punto culturas parecidas, a nosotros nos hace un país, para ellos, absolutamente mucho más confiable y atractivo invertir en México que andar viendo a ver dónde buscan. Entonces, con el solo hecho que mandara uno la señal, se vuelve a respetar la ley en este país, se nos dejan venir miles de millones de dólares y de pesos. ¿Por qué? Porque estamos al lado de la economía más grande del mundo. Yo me sabía estas cosas cuando estaba en Bancomex. Tú sí. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Aquí corriendo porque nos fuimos a la posada y ya no nos dio tiempo de entrar temprano con el video. Pero bueno, lo importante es estar aquí con ustedes. En serio, hubo posada aquí al lado y nos tocaron y ni modo de no vagar y decir en el nombre del cielo y ir a las tortitas. Y bueno, qué rico se puso. Yo pensé que no iba a ir a ninguna posada en este año, pero bueno, sí, miren, de gorra a la gorra ni quien le corra. Oigan, el caso de Ciro Gómez Leiva, impresionante. ¿Qué dice Ciro? Pues mejor que me escupa en la cara. Se solidariza, le muestra su apoyo, hipócritamente, pero bueno. Y no tardó ni 2 días y ya le está dando con todo de nuevo a Ciro. Y tiene un giro este asunto. Hoy el presidente ya acusa directamente que este asunto seguramente se lo hicieron a propósito para desestabilizar su gobierno. Ahora él es la víctima, no el periodismo, no la prensa, no la libertad de expresión, no, ahora el presidente es la víctima. No, bueno, no tiene madre este cabrón. Y se fijan cómo estaban necios con inducir. El propio López Obrador vuelve a retomar el tema del famoso Tucán, con el apodo que le llaman a este señor de Michoacán, y lo vuelve a retomar y habla nuevamente de que Ciro hace reportajes contra el crimen organizado. Y, o sea, ¿cómo quieren acomodar la justificación? Y cuando ya López Obrador se siente acorralado y ofendido, ya ahora es víctima. Y esto se lo hicieron a Ciro para desestabilizarlo. Brutal. De verdad que cuando López Obrador comienza a hacer este tipo de actos, además, ¿saben qué me llamó la atención? López Obrador dijo que, ahora sí, fíjense, 72 horas después dijo que el gobierno no es responsable, que ellos no atacan la libertad de expresión, no van a censurar a balazos a los comunicadores, etc. Y niega categóricamente que ellos estén detrás. Pero hay un principio en el derecho muy interesante, porque es una regla básica de los profesionistas en la materia, y que es a justificación no solicitada, culpabilidad expresada. A justificación no solicitada, culpabilidad expresada. Algo así, porque cada vez que lo escucho lo cambian los abogados. Pero el chiste es que si alguien de pronto comienza a dar justificación y no, yo no fui porque hicimos esto. Dicen los abogados que cuando nadie les pregunta es cuando son culpables. Cuando comienzan solitos a demostrar que tienen culpabilidad. Porque comienzan a ellos mismos, sin que nadie les pregunte, ¿fuiste tú? Antes de que alguien les pregunte, ¿fuiste tú? Ya están ellos diciendo, yo no fui. Es como cuando un niño tira algo y sin querer esconde, pues a lo mejor su juguete con el que tiró un adorno de la casa, y esconde el juguete detrás de él y dice, yo no fui. O sea, ni siquiera le han preguntado y el niño ya está llorando, ¿no? Así está López Obrador. Y bueno, esto llama mucho la atención. Ha estado circulando mucho en el análisis, ¿no? O sea, pues López Obrador, en lugar de ayudarse, solito se mete un balazo en el pie. O sea, es la institución
compórtate como el líder de Estado, como una institución, estamos muy preocupados, ya están las autoridades y el rollo al estilo antiguo. Para mentir eran mejor los anteriores, esa es la verdad, porque tenían clase para mentir. No, nosotros ya estamos en la investigación, así en conferencia de prensa y todo muy tranquilo, ¿verdad? Y ya, pero este se pone como chamaquito, les digo que rompió algo en la casa y esconde la mano y comienza a decir, yo no fui, sin que nadie le pregunte, ¿no? Carlos Loret escribe 2 columnas muy fuertes, muy fuertes. Bueno, pues es que si ya lo están demandando, pues de una vez, ¿no? De una vez. Y una la escribe en el Washington Post y la otra la escribe en el Universal. La del Universal la leemos mañana, en la mañana, ¿les parece? Pero la del Washington Post vamos a leerla ahorita. Está bastante interesante. Dice, el atentado contra Ciro Gómez Leiva y la corresponsabilidad de AMLO. Me llama mucho la atención porque directamente ya lo están haciendo corresponsable. Lo que hemos dicho aquí, ¿no? ¿Hasta dónde es responsable López Obrador por las actitudes que ha tenido? En un México ya acostumbrado a la violencia y a los ataques recurrentes a la libertad de expresión, se ha cruzado un nuevo límite. El jueves 15 por la noche quisieron matar a Ciro Gómez Leiva, uno de los periodistas críticos más prominentes del país. Se salvó gracias al blindaje de su camioneta. No fue un intento de robo o secuestro, fue un atentado. Y así lo aceptaron las autoridades. Fíjense que yo escuché a Marco Levario en entrevista con Loret. Loret ha estado desde la W sondeando opiniones. Y Loret estaba muy conmocionado el 16. Y Loret decía que qué grave lo que había ocurrido. Dice, en nada se compara a lo que a mí me ha hecho. A mí me ha perseguido, me ha censurado, me ha demandado, me denosta y me ataca todos los días. Pero jamás me han metido un balazo. Jamás le han dado 2 balazos a mi camioneta. O sea, es fuerte como lo narra Loret. Y oigo a Loret muy preocupado, fíjense. Ahí preocupado y enojado. Ha estado muy interesante cómo ha estado expresando en vivo Carlos Loret. Vale la pena, si pueden, si usted no está en México y no puede sintonizar la W, en internet se pueden escuchar las grabaciones del programa y nosotros en RIT Noticias retomamos mucho estas grabaciones, así que también pueden ustedes darse una vuelta por RIT Noticias. Está sonando el teléfono en este momento, le voy a levantar y lo voy a colgar, aunque no lo crean, tengo teléfono en la oficina. Bueno, el periodista dijo que no tiene enemigos personales, no tiene ningún conflicto que pudiera motivar el ataque y no había recibido amenazas, así que lo quisieron matar por su trabajo periodístico, pero no queda claro exactamente por qué. ¿Fue por sus opiniones críticas al gobierno? ¿Fueron narcotraficantes por alguna información que difundió o algún otro criminal? Su caso no es más grave que el de muchos otros periodistas que han sido amenazados, atacados y asesinados en el país. Pero la fama e influencia de Ciro lo vuelve más visible y en este sentido impacta más y renueva la indignación en la sociedad. Poco antes del atentado, la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que México, con 11 asesinatos de periodistas en el 2022, llegó a su 4º año consecutivo, siendo el país sin guerra más letal del mundo para los periodistas, incluso arriba de Ucrania, que Ucrania está en guerra. Estos 4 años han sido los que lleva como presidente López Obrador, denunciado por diversas organizaciones internacionales por sus recurrentes insultos y descalificaciones hacia los periodistas que le resultan incómodos. Gómez Leiva ha sido uno de sus blancos favoritos, lo ha calumniado en distintas ocasiones en sus conferencias mañaneras. Apenas un día antes del atentado dijo que escuchar a Gómez Leiva podría causar tumores cerebrales. En ese nivel navega el presidente de México. Organizaciones internacionales, la sociedad civil, intelectuales y el mismo gremio le han pedido decenas de veces que cese el acoso. Al principio parecía que no dimensionaba el peso de sus palabras. A estas alturas queda claro que forma parte de una estrategia de intimidación. Menos de una hora después de ofrecer su solidaridad al periodista víctima del atentado, ya insultaba a otros medios y comunicadores. Y vuelvo a insistir, 72 horas después arremetió contra el propio Ciro. Y Ciro contestó y dijo, pues mejor que me escupan la cara.
Así que aunque no se sabe aún el móvil del atentado contra Gómez Leiva, es imposible no conectar los puntos. El presidente de México tiene una responsabilidad que asumir por ser el principal promotor de un ambiente hostil contra el periodismo, por ser la cabeza de las agresiones verbales contra el gremio y por no haber hecho nada para detener las agresiones físicas. Lo hemos platicado aquí en otros videos. Las investigaciones dirán después si su responsabilidad es mayor. Esta parte es fuerte, ¿eh? Las investigaciones dirán después si su responsabilidad es mayor. ¡Wow! Esto es fuerte. Desde la prensa habremos de vigilarlas muy de cerca, pues las realiza el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, la heredera política del presidente. El conflicto de intereses ameritará medidas especiales para dar credibilidad a los resultados. De entrada, Andrés Manuel López Obrador es el responsable del mensaje de violencia. De manera sistemática y disciplinada, casi religiosa, durante 2 o 3 horas en su conferencia de cada mañana, hace de la negación del otro una forma de autoconfirmación. Su proyecto político no se define por sus virtudes, sino a partir de la descalificación moral del otro. El mensaje es de suprimir al que difiere de él. La descalificación moral desde el poder es un intento de deslegitimación y un llamado a la supresión moral y después física. López Obrador atribuye toda denuncia, observación o disenso a la ilegitimidad moral de quien la emite. Ninguna crítica a su régimen es válida porque quien la hace es, dice él, corrupto, mentiroso o inmoral. De igual si un periodista o un padre de un niño con cáncer, la madre de una víctima de desaparición o feminicidio, o un científico, cineasta, intelectual, político, opositor o ciudadano que participa en una manifestación. Arrea con todos, ¿eh? Al presidente le sobran insultos para endilgar. Algo peor, él determina quién tiene derechos y quién no. Los que le reclaman algo son golpistas, mercenarios, saqueadores, hipócritas, clasistas, traidores a la patria. En cambio, los narcotraficantes son señores merecedores de todo el respeto, humanos con sentimientos a quienes pide candorosamente que se porten bien y les agradece cuando es a su juicio lo hacen, como cuando se portaron bien en las elecciones. La supresión del periodismo es todo un modelo de comunicación que está cuidadosamente implementado. Sus conferencias de prensa son instrumentos de propaganda en los que la rendición de cuentas es francamente escasa. A ellas asisten y monopolizan las preguntas una camada de periodistas creados al vapor, que trabajan en medios de comunicación casi desconocidos y de recién fundación, que se definen abiertamente seguidores del presidente y fungen como descarados potenciadores de sus ataques, inclusive como guaruras, como lo vimos en el último video, cuando gritó el exmilitar y todos ellos corrieron a resguardar al presidente y a írsele encima a este cuate. El vocero presidencial no es el vínculo entre los medios y el gobierno, sino el mariscal de esta guerra contra el periodismo, y premia con presupuestos millonarios a los medios de comunicación amigos. AMLO ha creado una estrategia del acoso al periodismo crítico que ha derivado en un ambiente de permisividad. AMLO desde la mañanera ha alentado a la violencia contra los periodistas. La vida del periodista vale poco, porque según los dichos presidenciales, este es cómplice del viejo régimen. Es corrupto, es inmoral. Contribuyó a las desgracias del país y por tanto merece toda la suerte de humillaciones públicas. La primera llega desde el poderoso púlpito presidencial. López Obrador define sus largas conferencias mañaneras como un ejercicio didáctico. En eso ha sido muy exitoso. Hay que reconocer que su mensaje ha llegado fuerte y claro a donde tenía que llegar. Las consecuencias están a la vista. Mi solidaridad con Ciro Gómez Leiva. ¡Qué fuerte columna! ¡Qué fuerte columna! Las investigaciones dirán después si la responsabilidad de López Obrador es mayor. No, bueno, la acusación ya es directa, ¿eh? Ya. Así como López Obrador comienza
a zafarse, ya también las acusaciones empiezan a ser directas. Ya empiezo a leer bastante. Y miren que ya todo el mundo anda de vacaciones, ¿eh? Las acusaciones son directas ya. Sin embargo, el que acusa debe tener pruebas y lo que hay que dejar es... Hay los antecedentes. Y como dice Carlos Loret, estar muy pendientes del desarrollo de las investigaciones, porque pues ellos mismos le van a dar el golpe final a López Obrador si presentan un resultado cerdo. Que de verdad diga uno, no sean cuches, cabrón. Esto de verdad obliga a que con pinzas presenten los resultados. De verdad están en la tablita con esto. La gente no es taruga. Hasta los que no simpatizan con López Obrador o que inclusive tampoco lo odian, pero pues les va sin cuidado, estos también podrían de pronto voltear y decir, hey, yo nunca he estado ni a favor ni en contra, pero esto no se vale. No sean marranos. Me recordó un presidente, ahora que veo esto, un presidente que le mataron a un candidato a la presidencia de la República con una fuerza impresionante. Y años después se sembró en la opinión pública la posibilidad de que habían sido fuerzas opositoras al presidente para desestabilizar su gobierno. Esa fue la justificación en aquel entonces. Nadie le creyó. Hasta el día de hoy lo siguen acusando de ser el responsable a este presidente pelón. Lo siguen acusando de ser el responsable de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Nadie le creyó, ¿eh? Y miren que le echaron ganitas para poder afianzar esta teoría de que poderes fácticos habían hecho el asesinato de Colosio para ensuciarle su gobierno, para tirarle su gobierno, su popularidad, y que ellos pudieran tener la posibilidad de retomar ciertos poderes que Salinas les había tirado. Y cuando veo a López Obrador que intenta justificar así, no le sale, ¿eh? Pero sí me recordó cuando muchísimos han afirmado que López Obrador y Salinas de Gortari son muy parecidos. Pues hoy que tiene un gran problema por este atentado, hoy está López Obrador pareciéndose mucho a Salinas. Y las circunstancias del asunto también se parecen, porque Luis Donaldo también murió a los pocos años de que terminara el mandato. Bueno, pues era el precandidato ya iban para la elección y luego ya el cambio de poderes, así que ya estaban en la etapa final del mandato. López Obrador también ya va para la etapa final y le sucede esto, pero no le sale decir que alguien lo está desestabilizando, porque ha perdido muchísimo la credibilidad. Con Salinas eran otras condiciones. Por lo menos, con Salinas, la estabilidad económica, inducida y artificial, pero estabilidad, estaba al vapor. Veníamos de haber sufrido una crisis muy fuerte con Miguel de la Madrid, y de pronto con Salinas de Gortari se entra a una etapa más óptima económicamente, y bueno, pues el tema del dinero que fluyó vendiendo las empresas nacionales y solidaridad y todo esto que ocurrió le dio un auge económico. Había una recuperación económica, hay que ser reales. Una recuperación que después nos dimos cuenta que era artificial gracias a Zedillo, pero al final de cuentas la opinión pública en aquel entonces no era desfavorable a Salinas. De hecho, en la reciente medición que hicieron, en el mismo periodo, o sea, en el cuarto año, Salinas de Gortari era más querido y tenía más credibilidad
que López Obrador en su cuarto año de gobierno. Es decir, Salinas de Gortari fue un mejor presidente en su cuarto año de gobierno en referencia a cómo lo veía la gente. Y aún así no le perdonaron el tema de Colosio. Hasta el día de hoy se lo siguen achacando a él. Y existe esa versión, la versión de que alguien le quiso destabilizar el Estado. Hoy Andrés Manuel quiere montarse en eso, pero no le sale. No le sale porque no tiene la popularidad que tuvo Salinas en ese momento. Las condiciones en México están de la chingada como para creerle, y ha estado bañado de verdad en escándalos de corrupción como nunca se había visto. Así que no le sale al presidente quererse vacunar montándose en una versión de estas. Soy su amigo Miguel Quintana, bien por la columna. Mañana leemos la columna del Universal si les parece. Vale la pena comentar estos temas y que queden ahí en los antecedentes, en el anecdotario político de esta era en la que gobernó Andrés Manuel, o que no gobernó, que ocupó el palacio y que le costó muy caro a los mexicanos. Nos vemos en un siguiente video. Vámonos. Adiós.